Este dibujo de Sukuna lo hice con los dedos y todo está en una sola capa, así que todo el dibujo lo voy a realizar desde cero y te voy a ir mostrando cómo lo voy corrigiendo hasta llegar al resultado final. Bueno, voy a empezar marcando más o menos la cabeza. Para ello voy a hacer un óvalo sencillo y de ahí voy a ir marcando la forma del cuerpo sin meter todavía ningún detalle. Esto lo haré solo para tener la base. A mí me gusta empezar así porque si la base queda bien, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. También voy a comenzar a dibujar la parte del brazo. En caso de que no quede la primera, podemos cambiarlo de lugar o ajustarlo. Así que terminaré de hacer la parte de la cintura y el pantalón. Y la mano la voy a dejar extendida, es decir, con los dedos abiertos. Un tip rápido que les puedo dar es usar mucho el borrador, sin miedo, ya que es como parte del pincel. Así que ajustamos un poco, borramos y definimos. También si es necesario, movemos. La verdad es que muchas veces no queda la primera, así que si algo queda mal, simplemente borro y lo vuelvo a dibujar. Y sigo así hasta que se empiece a ver mejor. Aquí en la parte de la cabeza voy a moverla un poquito para que quede mucho mejor. Y también algo importante, ajustar todo el dibujo sobre el lienzo para que quede bien ajustado. Voy a añadir detalles en la parte baja del pecho y también en la parte de arriba, especialmente en la parte de donde va la clavícula. Aquí agregaré un poco de detalles en la parte del cuello y voy a definir un poco más la parte del mentón y el costado. Luego comenzaré a realizar el cabello y seguido de ello me pasaré a elaborarle la parte de la boca. Es decir, comenzaré a dibujarle los dientes y darle esa expresión que solo Sukuna tiene. De igual forma que con la nariz y ojos, todo de manera simple, sin complicarme. En caso de que no queden exactamente iguales o en la misma posición, simplemente podemos usar la herramienta lazo para componerlo. Y una vez que ya lo tengamos listo, simplemente agregaremos detalles y le damos esa expresión que tiene. Recuerda que las cejas son algo muy importante que ayuda a darle esa expresión que necesitamos en cada personaje que dibujamos. Cuando dibujo con los dedos prefiero trazos cortos en lugar de una sola línea larga, así tengo más control. A la hora de elaborar los ojos, yo les recomiendo que lo hagan de manera tranquila y sin apresurarse, ya que los ojos son lo más importante en nuestro dibujo. Aquí batallé un poquito en dibujar los ojos, ya que no eran los que yo necesitaba para este personaje. Ya listos esos ojitos, comencé a elaborar los detalles que tienen la parte de la mejilla. Para seguido, elaborar algunas líneas en la parte del cabello, para que no se vea plano y se vea con movimiento. Y de ahí me pasaré a dibujarle las marcas que tiene Sukuna, especialmente en la parte de enfrente. Aquí tienen que ser un poco más simétricas, así que con ayuda del estabilizador podemos lograrlas. Seguido voy a añadir líneas en la parte de la mano y también en la parte baja del brazo, añadiendo líneas pequeñas como si fueran sombras. Y también voy a añadir esas marcas que tiene Sukuna, ya sea en la parte baja de la muñeca y entre el hombro. Igual podemos hacer los círculos, ya sea usando alguna herramienta de círculo con relleno o bien podemos hacerla simplemente con el pincel y con ayuda del borrador. Yo aquí suelo usar mucho la herramienta lazo, ya que si algo no sale como yo quiero, simplemente borro y corrijo con la ayuda del pincel. Ya solo en la parte del cuerpo añado algunas líneas tipo como si estuviera dibujando manga para definir algunas líneas y así saber cada parte del cuerpo. Aquí ya solo voy a dibujar las marcas que tienen el pecho y en caso de que no queden exactamente iguales, simplemente las ajusto con el lazo. Aquí me fijo más en que se vean equilibradas que en que sean exactamente iguales.
Y ya que estén todas terminadas, simplemente voy a rellenarlas. También voy a comenzar a pintar la parte del pantalón. Ese sí no lleva tanto detalle. Así que todo tranquilo. Y aprovecharé para ir corrigiendo algunas cosillas, ajustando líneas, borrando lo que no me convence y reforzando algunas partes. Y si sientes que algo se ve raro en tu dibujo, simplemente tienes que alejarte un segundo del dibujo y después volver a mirarlo. Eso ayuda bastante, ya que ayuda a despejar la vista. Aquí ya solo estoy agregando algunas líneas y limpiando para que todo quede mucho más limpio. Esto es muy importante, especialmente si solo vas a trabajar en una sola capa. La verdad, yo sí les recomiendo trabajar de esta manera, ya que es mucho más fácil. Voy a corregir este otro brazo. Yo realizo este tipo de líneas ya que me ayudan a definir las sombras. Y voy a volver otra vez a la cara para darle un poco más de expresiones. Son cambios pequeños, pero sí se notan cuando mejora. Ya solo por último, voy a hacerle la parte de las uñas y agregando detalles ligeros sin saturar. Así que si tú también dibujas así, no sientas que necesitas mil herramientas para lograr algo bonito. Y así es como queda el dibujo. Todo está hecho con los dedos y en una sola capa. Si te gusta ver este tipo de procesos, puedes suscribirte y dejarme un like. Y si dibujas en el celular, dime en los comentarios qué personaje te gustaría ver después. Y recuerden que nos vemos en el siguiente video. Bye.